cojo. Hola, putazos. Haciendo ¿cómo se dice? Una continuación del vídeo de los presidentes que ha habido de Aquí no hay quien viva. Ahora hagamos lo mismo con todos los presidentes que ha habido en su serie continuadora, en su serie sucesora, la que se avecina. Eso sí, solo contaremos las 12 primeras temporadas, cuando la historia pues se desarrollaba en Mirador de Montepinar. Obviamente la historia que se desarrolla ¿qué número era? Era Contubernio, no sé qué, no. Bueno, en el edificio nuevo, pues esa no se cuenta. En verdad, la que se avecina murió junto con Mirador de Montepinar. Para mí la serie se acabó pues justo expropian, cuando expropian la comunidad y logran derrumbarla para construir la M60. Sí, he dicho spoilers, pero bueno, supongo que los que verán este vídeo casi todos habréis visto la que se avecina, ¿no? Y cómo se desarrolla, por lo cual nada nuevo, os estoy informando de nada nuevo. Pues eso, solo voy a nombrar los presidentes que ha habido en Mirador de Montepinar. Los de la otra comunidad me la traen sin cuidado. Empecemos. Empezamos la serie con la presidencia de Javi. Javi fue el primer presidente que hubo en Mirador de Montepinar. Fue de los primeros en comprarse un piso en la nueva urbanización, en la urbanización de Mirador de Montepinar. Y bueno, se hizo un sorteo así nada más inaugurarse el edificio y eso, pues con el edificio recién inaugurado se hizo un sorteo de quién sería el primer presidente de gobierno y en el sorteo salió elegido Javi, por lo cual Javier Maroto fue elegido el primer presidente de Mirador de Montepinar. Sí, y bueno, fue el presidente durante la primera temporada. Durante su mandato se hicieron varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, se, se celebró un torneo de pádel pues para decidir cómo sería el color de las pérgolas, de la pérgola de Enrique o algo así, que fue cuando Enrique instaló una pérgola y bueno, se celebró el primer y último torneo de pádel de Mirador de Montepinar. ¿Qué más? También se hicieron varias cosas, como por ejemplo, se hicieron pues muchas cosas, se hicieron varias cosas, como por ejemplo, se dieron cuenta de que el segundo C no pagaba nunca, ni siquiera salía de casa, ni acudía a las juntas, y era un vecino misterioso que no pagaba nunca y que nunca se relacionaba con los vecinos y solo respondía mediante cartas, bueno, mediante hojas que él escribía, que pasaba por debajo de la puerta respondiendo de manera grosera a los vecinos. Y bueno, se ganó el mote, el apelativo cariñoso de moroso cabrón. Y bueno, durante esa temporada pues empezaron los problemas con el moroso. Y que bueno, fue durante que intentaron por todos los medios que pagara y bueno, para eso contrataron a un matón un poco incompetente, eso sí, a un matón, a un sicario, para que le partiera las piernas o le amenazara. Pero el matón se equivocó encima 2 veces, ¿no? Eh, y bueno, por lo cual tuvieron que prescindir de él porque era un chapuza, un desastre. El matón, que era amigo de Coque. ¿Qué más? Bueno, sí, se contrataron, bajo su presidencia también se contrataron tanto al nuevo conserje que sería a Maxi, como a Coque que sería el jardinero. Y también pues, sí, también también se intentaron arreglar los desperfectos de fábrica que tenía el edificio y bueno, y también se intentó hablar con la constructora y también se secuestró al arquitecto, ¿no? Bueno, era el arquitecto o era, bueno, al responsable que tenía que decidir si se demolía el edificio o no, o si era, porque en teoría el edificio estaba en zona ilegal, estaba construido en una zona donde no se podía construir y bueno, intentaron salvar el edificio de todas maneras y al final lo consiguieron. Secuestraron al responsable y bueno. Y otra cosa que hicieron fue también... ¿qué más? A ver.
Y otro caso importante también, pues que fue cuando, cuando Maite le fue infiel a Amador y bueno, fue embarazada de ojos de pollo. Sí, engañó a Amador con el actorucho de 3 al cuarto, con Sergio Arias. A medida que avanza la primera temporada, pues Javi, sí, tanto Javi como su esposa Lola, pues bueno, que por cierto, cuando empieza la serie, pues acaban de casarse, ¿no? Venían de regreso de la luna de miel y se encuentran con los problemas. Y bueno, sucede que cada vez, pues, el presidente está más quemado, está más quemado cada vez está más cansado y estresado, bueno. Y Lola también, porque entre lo agotador que es ser presidente de una comunidad y que con todas las responsabilidades que eso conllevaba y todo lo que hacía Javi como presidente, pues no tenían mucho tiempo para estar juntos. Por lo cual, cuando, cuando llegaba la segunda temporada, pues harto de todo, pues Javi decidió dimitir, al principio no le dejaron, pero después ya fingió tener una depresión y bueno, al final, al ver que tenía depresión, pues decidieron concederle la dimisión. Le dejaron dimitir al final y dimitió y por fin dejó de ser presidente. Se celebró otro sorteo en la primer capítulo, la segunda temporada, y esta vez salió elegido Amador. Los cookies se convirtieron de este modo los presidentes de la comunidad. Y bueno, durante la primera parte de la segunda temporada, pues los presidentes son sí, los presidentes son los cookies, el presidente es Amador y la primera dama Maite. Y bueno, hacen varias cosas, suceden varias cosas. En un primer momento ejercieron la presidencia encantados, pero sin embargo también hicieron un gobierno un poco desastroso, ya que, bueno, Maite, pues como tenía alma de pija, en plan, tenía complejo de pija, pese a que no lo era en absoluto, pues se decidió comprar toda clase de cosas y bueno, era una época en la que, aunque todavía la crisis no se había iniciado, la crisis económica famosa no se había iniciado, pero ya empezaba, ¿no?, a asomar por el horizonte y bueno, la comunidad de propietarios de Mirador de Montepinar pues no fue ajeno a la situación económica general que atravesaba Occidente y bueno, empezaron a sufrir las consecuencias de la desaceleración económica que condujo a la crisis. Y bueno, pues, y los cookies pues cada vez tenían menos dinero y bueno, como todo el mundo y bueno, y Amador pues siempre le echaba en cara a la Cookie que por qué se compraba cosas y no llegaban a final de mes. Y bueno, hicieron un montón de cosas y eso. Y varias corruptelas. Y bueno, hubo varios problemas durante su presidencia. Por lo cual, sí, abusaron del conserje. Curiosamente, ese conserje que era Maxi al final acabó siendo gran amigo de Amador, pero al principio se odiaban a muerte. A Amador Rivas lo trataba como si fuera mierda. Y bueno, luego la piscina tuvo que ser cerrada por falta de agua. Las cuentas de la comunidad tuvieron por primera vez serios problemas de liquidez y las juntas clandestinas fueron frecuentes. Bueno, sí, la pista de pádel también fue cerrada por falta de mantenimiento. Y bueno, se hicieron varias cosas, ¿no? Como, bueno, durante este periodo destacamos ¿cómo se dice? Que los Rancio pusieron televisión por cable, televisión de pago en su casa, pero en el resto de la comunidad, con Enrique a la cabeza, decidieron piratearle la señal para que todos pudieran ver la televisión por cable, la tele de pago, pero al final la cosa fue un desastre porque los vecinos no se ponían de acuerdo y solo se podía ver una cosa al mismo tiempo, lo que se estuviera emitiendo en la tele del rancio. Entonces, pues, y bueno, y los rancios se acojonaron porque los canales se cambiaban solos y pensaron que había un fantasma o algo así.
que había un fantasma de un labriego que tenía sus tierras de cultivo ahí, que bueno, lo mataron a él, quemaron su casa y las tierras de cultivo para poder construir ahí, bueno, y eso. Y se pensaron que era su fantasma, ¿no? Es una cosa. Y luego otra, bueno, que inauguró su bar, que antes era la peluquería de Araceli, su mujer, pero que ahora que Araceli se ha fugado, pues construyó un bar, inauguró un bar y bueno, los vecinos hicieron todo lo posible por boicotearlo, especialmente los Rancio. Y bueno, eso, eso la presidencia más. Luego, sin embargo, se enteraron toda España, y bueno, incluido Amador, obviamente, porque era una serie, un programa en el que salía Sergio, que protagonizaba Sergio Arias, y al final los vecinos salen y Gregoria se fue de la lengua y reveló a toda España que Maite le había sido infiel a Amador con Sergio Arias y que el hijo que iba a tener nuevo pues iba a ser de Sergio, no de Amador. Y bueno, Amador entonces fue empezado a ser considerado empezó a llamársele el corno de España. Y bueno, ahí ya su relación con Maite ya no volvió a ser la misma nunca más. Ya ahí empezó ya una. Oh. Bueno, entre eso y que había rumores de que podría ser mariquita porque se fue a vivir con su amigo Leo, pues hicieron que su popularidad pues quedara por debajo del betún y bueno, entonces se impuso una moción de censura y bueno, se convocaron elecciones a las cuales se presentaron por un lado Enrique Pastor y por el otro Organcio. Y bueno, así se puso fin al reinado de Amador Rivas. Ahora venían unas elecciones y bueno, al final esas elecciones las ganó Antonio Recio, pero eso sí, haciendo trampas ya que se ganó el favor de sus vecinos ofreciéndoles marisco gratis. Y por eso ganó el Gancio. Y de esta manera se inicia una de las presidencias, bueno, creo que es la presidencia más larga que ha habido en Mirador del Montepinar, la de Antonio Recio, que duró desde la segunda mitad de la segunda temporada hasta el final de la cuarta. Un gobierno, pues, en el que reinó la locura y la desolación. Sí, en el que reinó la locura y la sinrazón y que, bueno, se cometieron, pues, varias cosas demenciales por parte del Ejecutivo de Antonio Recio. Bueno, destacar que las dos primeras presidencias, el vicepresidente era Leo. Leo fue el vicepresidente tanto con Amador como con Javi. Y luego al principio de la presidencia con Antonio también iba a seguir siendo el vicepresidente, pero como era un pesado, pues Antonio le destituyó nada más llegar y bueno, Antonio en un primer momento se quiso hacerlo el todo solo, pero al ver que era todo muy difícil, pues decidió poner a Enrique como su vicepresidente. Eso sí, la elección de poner a su peor enemigo en su gobierno de vicepresidente es un poco extraña, ¿no? Pero el motivo sospecho que el motivo por el que puso a Enrique de vicepresidente fue para que dejara de tocarle las narices, ya que Enrique, pues, en un principio, pues se dedicó a boicotear la presidencia de Antonio, para que todo le saliera mal. Y bueno, Antonio Recio se dio cuenta de eso y para que cesaran las hostilidades, pues lo puso de vicepresidente. Y a partir de esa decisión, pues la relación entre ambos empezó a mejorar. Pasaron paulatinamente de una enemistad acérrima a ser, sí, como amigos, no a ser amigos, aunque un poco extraños, ¿no? Ya que Antonio pues siempre trataba un poco mal y que no se reía de sus desgracias en lugar de apoyarlo. Un amigo un poco malo era Argancio. Pero bueno, continuando. Pues eso, que la presidencia era... que durante la presidencia de Antonio Recio se cometieron multitud de disparates y multitud de locuras durante ese periodo de tiempo. Entre la que destacamos, bueno, que al poco de llegar a la presidencia, pues, para pagar a los obreros chapuceros, pues
se decidió convertir en la comunidad en un hotel, hacer pasar la comunidad por un hotel de 5 estrellas y bueno, para eso cogen a una pareja de turistas británicos y se los llevan a la comunidad haciéndola pasar por un hotel y bueno, le hacen toda clase de eso a los británicos y bueno, los británicos al ver que era toda una puta mierda pues se cansaron y decidieron irse, pero Antonio Recio los detuvo en contra de su voluntad, los mandó a los trasteros y los encerró ahí y luego los devolvió envueltos en sacos y ataúdes, pues los devolvió a su familia y eso, el intercambio. Y bueno, y el dinero y eso también. En plan, bueno, esa fue otra. Luego otra, pues la plantación de marihuana, ¿no? De cannabis. También. Que eso acabó costando muy caro a la comunidad. Por un momento todos los vecinos abandonaron, salvo el presidente, abandonaron la comunidad, pero luego volvieron. Después, bueno, destituyeron a Maxi como conserje y ahora Coque se convierte en conserje y jardinero y ya nunca más vuelve a tener relación con Maxi, nunca. Y bueno, ya se descubre un cadáver en la casa del moroso, se piensa que es el moroso, no acuden a su entierro y hacen todo lo posible para cobrar su deuda. Y bueno, ¿qué más? Eso es y luego también, pues, a medida que Antonio se va inmiscuyendo en los asuntos de la comunidad, pues Berta acaba pues como amargada, ¿no? Amargada porque no puede pasar apenas tiempo con su marido ya que este está tan centrado en la presidencia que bueno, que la deja desatendida y bueno, al final le acaba poniendo los cuernos con el conserje e incluso se acaban fugando a Galicia. Y bueno, y mientras pues Enrique pues es al que consiguió encontrar el dinero oculto del moroso, pues decidió entregarlo a las autoridades en lugar de repartirlo entre los vecinos y bueno, los vecinos se cabrean con él. Que destacar que hubo un capítulo que Antonio pensaba que estaba loco y decidió dejar un momento la presidencia en manos de su vicepresidente y bueno, y los vecinos se echaron encima de Enrique por haber dejado el dinero a la policía en lugar de entre los vecinos y bueno, poco después el moroso secuestra a Enrique y se lo lleva a un zulo. Luego en Año Nuevo pues Enrique es liberado por la policía y puede volver a la comunidad, mientras que el Gancio pues tiene que pasar, al haberse fugado Berta, pues tiene que pasar la Navidad solo, pero intenta pasarla con Enrique y bueno, aunque la cosa acaba mal y bueno, luego al ver que los leones estaban saqueando su camión, pues deciden cegarlos ahí y dejarlos morir de frío. Y luego después, pues, al verse tan solo, pues, decide dejar sin tela a los vecinos para que no disfruten de las campanadas y bueno, luego ya todos se reconcilian y acaban viendo las campanadas. Después vuelve Berta, bueno, Berta acaba en un convento, Antonio lo va a rescatar, la rescata y Berta le cuenta que él había sido infiel y Antonio pues intenta durante ya la cuarta temporada encontrar al amante cabrón de Berta. Sí, intentan pillar al amante cabrón y bueno, y luego, y mientras pues ocurren multitud de cosas, ¿no? Como por ejemplo, se ocurre el apagón analógico y bueno, los vecinos que ninguno había contratado, tenía TDT, pues televisión digital, pues se quedaron sin tele, usaban todos tele analógica, hay que ver qué antiguos eran. Y bueno, entonces decidieron robarle la antena a los de la atalaya del arcipreste. Y bueno, Enrique y Rancio se intentaron hacer pasar por una pareja de compradores. Y bueno, y se colaron en la comunidad de vecinos y robaron la antena y el paragallos. Y las pusieron en la azotea del mirador del Monte Pinar
Hasta que después por la mañana, pues Enrique arrepentido va con el presidente de la comunidad, se pide del frente, pide perdón y deciden arreglar el mal causado y coge la antena con la mala suerte de que viene una tormenta y bueno, un rayo, el, el presidente de la comunidad de enfrente, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues coge la antena y el paragallos y se va corriendo, pero un rayo le impacta encima y muere. Y bueno, eso fue un escándalo. Terrible, terrible. Luego después, pues ocurre que el torneo de interurbanizaciones de fútbol de Mirador de Ponte Pinar, pese a que casi no tenían equipo, pues deciden presentarse y forman un equipo. Gracias a al principio fue un desastre porque los vecinos eran unos paquetes, pero por fortuna tenían a Pagales, que era un crack, y bueno, a Pagales le sacó las castañas del fuego y pudieron ir avanzando de ronda. Sin embargo, Coque le dijo a Antonio que Pagales era el amante cabrón de Berta y bueno, entonces Antonio decide lesionar a Pagales y se quedaron sin su estrella y entonces encararon la final pues con aire pesimista, ¿no? Porque les iban a dar una paliza. Sin embargo, cuentan con el favor del árbitro, bueno, que en este caso era Enrique Pastor, que se hizo pasar por árbitro y arbitró la final. Y bueno, hizo pues como el Barça, ¿no? Hicieron como el Barça, que era hacer faltas para pegar a los rivales, lesionarlos, tirarlos al suelo y quedar sus acciones impunes. El árbitro no pitaba nada en contra de ellos. Y al final se inventaron un penalti que falló Amador, pero que luego lo hicieron repetir porque lo falló Amador y metió Coque. Y bueno, ganaron la final y obtuvieron el premio. Aunque años después se descubre que se lo anularon por el amaño de la final. Le quitaron el trofeo por la final. Y bueno, y luego ya después pues se descubre que el amante era Coque y bueno, Antonio se desmorona y bueno, ya los vecinos le quieren echar, muere Goya y bueno, se celebran elecciones y van a nombrar a Enrique como presidente, pero al final Enrique se apiada del rancio y se va con él y con Coque por ahí. Entonces, así termina la presidencia de Antonio Recio. Después, entre la cuarta y la quinta temporada, el presidente es Pagales, pero como no aparece en pantalla, pues no lo cuentan, pero sí, fue Pagales el presidente, pero después ya, cuando empezó la quinta temporada, ya había dimitido porque se vio sobrepasado por los problemas y la presidenta fue Judith, la guajilla pelirroja. Y como necesitaba a alguien a su lado, pues llamó a Enrique, el cual volvió y se convirtió en su vicepresidente. Y bueno, durante la quinta temporada, pues Judith fue la presidenta, Enrique el vicepresidente. Y bueno, como estaban los dos liados, pues hubo tensión constante durante ese gobierno. Y bueno, ocurrieron varias cosas, ¿no? Como la apertura de la nueva pescadería de Antonio, la cual intentaron boicotear los vecinos. También ¿cómo se dice? También ocurrió lo del escándalo de la serpiente del amigo de Fran, que a Fran la tenía en casa y bueno, Antonio fingió que la serpiente se había comido, secuestró a su hijo, a su segundo hijo, al hijo ilegítimo, el que había tenido con Nines y bueno, simuló que se lo había comido la serpiente y bueno, cundió el pánico en la comunidad y bueno, fue terrible el caos que se formó y bueno, al final se descubrió que todo era una farsa y bueno, Antonio acabó siendo detenido y eso. Y Enrique también por tenencia de animales peligrosos. Antonio por hacer el payaso y Enrique por tener animales peligrosos. Y bueno, y luego otra cosa que ocurrió fue las fiestas patronales que se trasladaron al centro histórico, bueno, que se trasladaron a donde estaba justo enfrente de la comunidad y bueno, los vecinos no podían dormir, se quejaron al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no les hizo ni puto caso y Enrique decidió actuar y bueno, ordenó desmantelar la feria, pero después
tuvo que recular porque tanto los feriantes como el alcalde pues se enfadaron con él. Bueno, los feriantes es que le querían matar, literalmente. Y tuvo que recular porque si no es que estaba tanto en juego su vida como su trabajo. Así que fíjate, el pobre Enrique. Y bueno, y Antonio pues se hizo musulmán de repente porque pensaba que su abuelo era moro y bueno, pues empezó a hacer la yihad, ¿no? Empezó a hacer cosas ahí de yihad y bueno, intentó volar una bombona de butano pues para destruir, para boicotear la feria. Y bueno, al final el que la destruyó fue Coque, haciendo el tonto pues con una colilla que la tiró a la gasolina derramada junto al butano. Y eso ya pues destruyó la feria, ¿no? Pues, hizo que la feria se parara y bueno, un lío todo. Y luego también al final ocurrió de esta temporada, la quinta temporada, ocurrió la revolución de los centollos. A Antonio Recio consiguió darle un centollazo a Zapatero y bueno, fue ahí se produjo el 15M y todo eso. Y que bueno, que Antonio acabó en prisión, se lo acababan llevando a la cárcel, pero bueno. Destacar que en esta temporada, pese a que el vicepresidente era Enrique, pero hubo en un capítulo en el que el vicepresidente fue Javi y otra Leo. Pero bueno, después en la temporada siguiente, Antonio vuelve de la cárcel y Judith pues expira su mandato y por sorteo sale otra vez, sale elegido el primero B, pero como Judith, que se acaba de casar con Enrique, no quería perder más tiempo, quería estar más tiempo con Enrique, pues se enfadó y entonces muy convenientemente regresó a la Celi, que se convirtió en la presidencia. Y bueno, sí, durante la sexta temporada, Araceli fue la presidenta, aunque eso sí, en verdad quien manejaba los hilos en ese gobierno era Enrique, en secreto, que se lo ocultó a su mujer. Bueno, en ese capítulo, en la sexta temporada, ocurrieron también un montón de locuras, ¿no? Como por ejemplo, pues que Antonio Gacio y Coque, pues con lo de la huelga de las basuras, pues se decidieron ir a por el alcalde y bueno, le llenaron su casa, la casa del alcalde la llenaron de basura y bueno, y se disfrazaron por primera vez de los payasos justicieros. Y también Enrique, pues siguió y secuestraron al perro del alcalde, hicieron un vídeo de amenaza que para que si quería volver a ver al perro, pues que pagara a los basureros. Y al final tuvo que ceder el alcalde y eso. Eso en un capítulo. Luego en otro, pues también hicieron pasar el santuario, la comunidad de vecinos, pues por un santuario, así al estilo de Lourdes o de Fátima, no, porque a Berta había visto a la Virgen y bueno, hicieron todo un paripé, hicieron todo un montaje, al final les pillaron. Después, pues, construyeron bueno, destacar que al principio mataron a una cigüeña. Y bueno, ¿qué otra cosa más hay? Y eso, y luego en la que esa vez, y luego mataron a mis cojones morenos. No, ¿qué cojones? No. ¿Qué hicieron? Ah, sí, lo del casino que decidieron comer para ganar, porque la comunidad, pese a que la crisis ya económica ya estaba finalizando, ya había acabado, pero en la comunidad no notaron ninguna mejora en sus arcas. Y bueno, en esa temporada pues intentaron todo lo posible pues para conseguir más dinero, pues hacer unos cuantos chanchullos y cosas. Y uno de ellos fue hacer pasar la comunidad por un casino, montarse un casino en la propia comunidad. Y bueno, destacar eso sí que fue una chapuza todo porque las máquinas estaban sin dinero y bueno, los clientes ganaban todo pero no iban el dinero y bueno, al final llegó la policía y los detuvo a todos. Los detuvieron a todos y bueno, fue un desastre todo. El casino, el casino de Montepinar. Luego, ¿qué más? Y luego el siguiente evento, pues la ecofinca, ¿no? Que intentaron hacer todos productos propios de ecofinca y ecohuevos y ecolechugas y bueno, una chaladura que solo se le ocurrió a Araceli y bueno,
ya pues tremendo, tremendo. Y bueno, que al final fue un fracaso. Y luego después, por último, pues bueno, los cookies pues que no habían pagado a la comunidad, no habían pagado nada durante muchos meses. Y bueno, pues destacar que les embargaron la casa, ¿no? Les desahuciaron. Primero les quitaron la casa por falta de dinero. Pues a sus intentos no lograron pagar la casa y les echaron, bueno, primero se quedaban de ocupas en la casa hasta que en el capítulo final de esa temporada pues logran echarlos del edificio mediante un sortilegio cortesía de Antonio Recio que les hizo la 13-14 y bueno, los cookies se quedaron sin casa y bueno, tuvieron que ponerse de ocupas en el piso de Izaskun, que en verdad era el suyo antiguo, ¿no? Ya que al principio sí, en la tercera temporada se intercambiaron los pisos entre los cookies y las viejas. Y bueno, eso para empezar y luego, pues eso, así termina la sexta temporada, ¿no? Y bueno, y Enrique, y bueno, al final Judith descubre que Enrique era el presidente en la sombra y Enrique descubre que su mujer había fingido el embarazo y un aborto y que bueno, que se había puesto un DIU y bueno, y que no está embarazada, aunque en realidad sí lo estaba, pero no se sabía y bueno, entonces Enrique enfadado se fue a Brasil y bueno, y ya ahí se terminó la sexta temporada, que es la de la presidencia de Araceli, la cual pues bueno, por momentos se ausentó, por diversos motivos, se ausentó algunos capítulos durante esa temporada y su lugar lo ocupó de manera provisional el Rancio, como de costumbre. Y bueno, putazos, al final voy a dividir en dos partes esto, porque es que si no se me hace demasiado largo. Hasta aquí la primera parte de los presidentes de la que se avecina. Espero que os haya gustado. La segunda parte vendrá a continuación. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.